Continuamos, recomiendo ver la parte 1 de este video primero. En el video Optimismo y Pesimismo, Rafael de Polizón y Náufrago, canal que recomiendo, me dice: el diablo es conservador porque es pesimista, porque no cree en la esperanza, refiriéndose al famoso letrero que según Dante estaba en la entrada del infierno: abandonad toda esperanza a los que me traspongan. Algo muy parecido me han dicho sobre ese video en una conversación que tuve en persona. A ver, es un tema. En ese video, para empezar, está hecho un poco en broma. Me estoy burlando del optimismo obligatorio del discurso políticamente correcto. Tocando el tema seriamente, dije en ese video que el optimista es conservador, tiende a tolerar las injusticias, porque cuando ve una de esas películas de romanos donde 20 esclavos llevan a un tipo en una góndola, cree que él hubiese sido el tipo de la góndola, aunque es 20 veces más probable que hubiese sido uno de los esclavos. Sí, pero el pesimista también es conservador, porque el pesimista cree que siempre va a haber esclavos y góndolas. Cree que esto no puede cambiar. Quien piensa que la realidad, que el ser, que la vida es esencialmente mala, ve que la sociedad donde vive es mala, pero no ve que desentone. Cree que así son las cosas. Ejemplo, Schopenhauer, que era pesimista filosófico y conservador en política. Así que la esperanza es necesaria para producir un cambio, para intentar que las cosas sean mejores. Uno tiene que creer que las cosas pueden ser mejores. Y esa esperanza es útil. Pero la esperanza también puede ser la zanahoria que hace caminar al burro. La esperanza es un instrumento de opresión porque es el grillete perfecto. Es un grillete que el esclavo no se quiere sacar. Vivimos en una sociedad basada en el consumo, por lo tanto basada en la publicidad, por lo tanto basada en las esperanzas. Tomate esta píldora mágica y el dolor desaparecerá milagrosamente. Comprá esta gaseosa y tu familia que apesta va a ser maravillosa. Esa esperanza debe ser abandonada, porque esa esperanza no es útil. Esa esperanza esclaviza. Y quizás al ver un vaso de agua por la mitad haya que entrenarse para ver un vaso de agua por la mitad, ni medio lleno ni medio vacío. Hay un optimismo que no es útil, que es el que predican las publicidades. Hay que intentar lo imposible. Lo imposible no se puede, por definición. Entonces no tiene sentido intentarlo. Conviene reservar las fuerzas para intentar lo que es posible. En las viejas ciudades que estaban defendidas con dos muros, cuando el enemigo abría una brecha en el primer muro, los soldados defensores no seguían intentando defender ese muro. Huían y se replegaban a la segunda muralla que todavía no había caído, y abandonaban la periferia, los suburbios de la ciudad, lo abandonaban al saqueo. Esos tipos eran pesimistas respecto a defender la primera muralla, pero optimistas respecto de defender la segunda muralla. Esa es la actitud útil. Ese es un pesimismo y un optimismo eficientes, porque ambos estaban adecuados a la realidad. Esos tipos tenían buenas razones para comprender que habían perdido la primera batalla y que no tenía sentido seguir gastando recursos en una defensa que estaba condenada al fracaso, pero eran optimistas respecto a que iban a poder defender la otra. Eso es eficiente. Esa es la actitud que creo que conviene tener sobre estos asuntos. En las 7 pseudobiologías que forman parte de la ciencia oficial dije que no existen las enfermedades hereditarias y me han señalado las enfermedades genéticas y me han señalado como ejemplo de enfermedad genética el síndrome de Down, las trisomías o como enfermedad hereditaria el SIDA. No lo es en la misma acepción.
Esto es usar la misma palabra en dos acepciones distintas como parte del mismo razonamiento, lo cual es típico de los sofistas. El síndrome de Down, las trisomías son enfermedades de los genes. La persona que las padece está enferma en sus genes, como quien padece de úlcera está enfermo en el estómago, tiene una enfermedad del estómago. No se sigue que existan las enfermedades genéticas en el sentido que le da la pseudociencia de la medicina génica a ese término. Del mismo modo, el SIDA, cuando la madre está enferma y le transmite el virus al hijo por el cordón umbilical, ok, eso es una enfermedad hereditaria. No es el mismo sentido. Es un caso particular de transmisión por vía de sangre ese. No es una enfermedad hereditaria en el sentido que se le da cuando se usa ese término. Esto es jugar con las palabras. Me preguntan respecto a lo mismo, si no existen enfermedades genéticas, entonces, ¿por qué existe una medicina génica? Por lo mismo que existe la terapia de imposición de manos, la homeopatía, el psicoanálisis de regresión a vidas pasadas y tantas otras cosas que no sirven para un carajo, porque hay mucha gente que gana mucho dinero vendiendo humo. Sobre el mismo tema y sobre otro parecido me han dicho que las revistas científicas tienen un mecanismo de revisión, no es que cualquiera pueda publicar cualquier cosa, porque otros van a repetir el experimento, no van a encontrar el mismo resultado, van a publicar los resultados negativos y se va a demostrar que el primer experimento no era confiable o era un fraude. Sí, ¿dónde está la trampa? Esas revistas donde se publican los resultados pertenecen al grupo Bayer, que tiene el virtual monopolio del negocio de la salud, que en realidad es el negocio de la enfermedad. Publica investigaciones realizadas mayormente por gente financiada por el grupo Bayer, cuyos beneficiarios van a ser, adivinen, el grupo Bayer. Entonces, ¿qué hacen estos tipos? Fijan criterios de publicación que no son equitativos. Es mucho más fácil publicar un resultado positivo, hemos descubierto X cosa, que publicar un resultado negativo. A uno les exigen saltar una cerquita, a los otros les exigen pegar un salto de clasificación olímpica. Algunos lo hacen, pero se publican muchos más resultados positivos que negativos. El criterio estándar en la mayoría de esas publicaciones es que una correlación entre dos hechos, por ejemplo, entre tomar una sustancia y curarse de una enfermedad, causa-efecto, tiene que tener menos de un 5% de probabilidades de ser una casualidad, tiene que tener un 95% de probabilidades de ser algo, de que exista realmente una relación causal. Esto a alguien que no está familiarizado con los métodos de la ciencia le puede parecer razonable, pero en realidad es una locura. Quiere decir que de 20 experimentos uno va a tener un resultado positivo por pura casualidad. Una persona, no recuerdo quién fue el que dijo esto, alguien dijo que prueba hipótesis, que algo siempre queda, parafraseando al infame Dr. Goebbels, mienta, que algo siempre queda, el ministro de propaganda nazi. Y esto es lo que se ha hecho. De hecho, hay investigaciones con resultados absurdos que se han hecho únicamente para mostrar que los criterios de publicación de las revistas científicas son un disparate. Hay una investigación que demostró que las personas de piel negra tienden a conducir automóviles de color rojo el doble que los blancos. Desde luego ese resultado es puramente casual, pero ¿qué hicieron? Repitieron el mismo experimento 20 veces. Uno, por mera necesidad estadística, por azar, uno, es decir, un 5%, dio un resultado positivo y era por tanto publicable.
Los 19 resultados negativos no se publicaron. Entonces, el truco está en no casarse con ningún producto, porque más tarde o más temprano se va a demostrar su inutilidad. Lo que hace el grupo Bayer es probar hipótesis, que algo siempre queda. Entonces, llenan las góndolas de productos que no sirven para un carajo, pero que están avalados científicamente. Su efectividad se ha demostrado científicamente en el laboratorio. Cuando el resultado negativo se publique y se demuestre que esos elixires mágicos que venden en la farmacia ahora no sirven ninguno para nada, los van a tener que sacar de la góndola, pero ya van a tener 3 o 4 para reemplazarlo. El asunto, lo que les interesa, es tener siempre un stock de elixires mágicos para vender. El truco está en no casarse con ningún producto específico. La corporación Bayer empezó vendiendo tinturas para ropa, después traficó heroína, después introdujo a nivel masivo la aspirina, después fabricó Ciclón B, el gas que se usaba para matar gente en los campos de exterminio. Después han tenido varios éxitos masivos de venta como el Valium o el Viagra, que se vendieron como pan caliente hasta que muy de a poco se fueron publicando los estudios sobre sus efectos secundarios, como si estos fuesen menos importantes que el efecto primario. Pero mientras tanto se habían hecho una fortuna. Fabrican filtros para potabilizar agua que le venden a organizaciones de beneficencia, filtros que son un reciclaje del Ciclón B, del que todavía tienen la patente y que originalmente había sido diseñado para eso, para potabilizar estanques de agua. El truco está en que no se casan con ningún producto estrella. Saben que todo lo que venden, más tarde o más temprano, se va a demostrar su inutilidad y va a ser sacado del mercado. El asunto es que lo van a reemplazar con otro y con otro y con otro y con otro. Ese es el negocio. Mientras las revistas que publican resultados científicos no sean imparciales, no tengan un favoritismo por la gente que la mantiene, esto va a seguir siendo así. Va a haber que, me parece a mí que va a haber que establecer un criterio más racional y más eficiente para aceptar que la validez de un medicamento, por ejemplo. Corto y sigo en el próximo video. Nos vemos.